Es el SCP-336. Se le clasifica como Euclid. El SCP-336 aparenta ser una mujer humana, de piel pálida de ascendencia árabe o del Medio Oriente de cerca de 20 años. La SCP-336 mide 1.73 metros de altura, y pesa 68 kilogramos de acuerdo a su último examen físico. No requiere dormir o sustento alguno, y no parece verse afectada por el envejecimiento, o por enfermedades de cualquier naturaleza. Es anatómicamente humana con la excepción de las irregularidades dérmicas a lo largo de los muslos y las pantorrillas, que parecen estructuralmente similar a escamas de reptiles. La SCP-336 se comporta impasible y distante con respecto a los seres humanos, y demuestra un comportamiento muy introvertido. Esta demuestra una gran inteligencia, habiendo obtenido un 95% o más en la mayoría de las pruebas de inteligencia. Una mejoría notable en su actitud se ha observado cuando la SCP-336 utiliza un espejo, ya que se ha notado que ésta puede ser altamente narcisista, y tiene una tendencia a pasar largos periodos de tiempo admirando su reflejo. Los sujetos humanos expuestos directamente a las vocalizaciones sin modulador de la SCP-336 experimentan de 1 a 2 efectos en función de la presencia del cromosoma Y en el genoma del sujeto. Los sujetos que carecen de un cromosoma Y, y que poseen sistemas reproductivos sanos, experimentan infertilidad inexplicable. La duración de esta infertilidad varía, pero es directamente proporcional a la duración de la exposición. Los sujetos con un cromosoma Y experimentan una anomalía separada que se presenta después de 2 a 3 horas de exposición a la voz de la SCP-336. Durante el próximo ciclo regular de sueño del sujeto afectado, entrará inmediatamente en un coma de 6 a 8 horas de duración en lugar del descanso normal. A lo largo de este coma, aproximadamente 100 gramos de tejido no esencial, por lo general de la caja torácica, se separará del sujeto sin problema, y de forma inexplicable aumentará de masa, y al final, se transformará en una criatura madura, antes de que el sujeto despierte. Las criaturas formadas a partir del tejido, suelen ser organismos femeninos adultos, compuestos de elementos anatómicos de 2, o varias especies de animales vertebrados, no relacionados genéticamente. En el 90% de los casos, estas criaturas cuentan con elementos de la águila perdicera, la serpiente de arena, el extinto uro, el león asiático, el caballo mongol, y una subespecie no identificada de cabra montés salvaje. Los resultados actuales sugieren que la composición genética del sujeto afectado se correlaciona directamente con la composición del correspondiente ejemplar. La mayoría de estos híbridos no son anatómicamente viables, y típicamente mueren en un plazo de 2 semanas. Los casos que sobreviven, son irracionalmente violentos, y no muestran evidencia de una inteligencia superior. La SCP-336 ha demostrado cierto desdén por los organismos, y se ha rehusado a hablar tanto sobre los organismos, como los medios para su creación. Como la SCP-336 ha sido cooperativa con el personal de la Fundación, se desconoce la razón de este comportamiento. A la SCP-336 se le debe proporcionar una habitación de 6 metros por 6 metros de tamaño, con un mantenimiento regular. Este mantenimiento, así como todas las demás tareas que requieren contacto directo con la SCP-336, se llevarán a cabo exclusivamente por personal femenino. La SCP-336 puede realizar solicitudes relacionadas con muebles o artículos. Sin embargo, la aprobación de estas solicitudes depende de la cooperación de la SCP-336 con el personal y con sujeción a la aprobación del jefe de los investigadores del proyecto. Las solicitudes de acceso a elementos anómalos o peligrosos deben ser negados. Un dispositivo modulador de voz, montado sobre la boca de la SCP-336, debe ser comprobado y mantenido por personal de nivel 0 semanalmente. El modulador puede ser desbloqueado con una combinación de 6 dígitos proporcionado para personal de nivel 2 y más alto para el propósito de realizar pruebas a la SCP-336. En caso de fallo del dispositivo, o desactivación involuntaria, los procedimientos de clausura locales deben ser respetados hasta que la SCP-336 sea aislada. Time to up the ante, cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.